Bienvenidos a otro video de estadística aplicada. El día de hoy continuamos con la temática de distribuciones de probabilidad. Como ejemplo hemos colocado plantear una distribución de probabilidad del número de pacientes atendidos en un día por un profesional, puede ser de la medicina o otra área afín. La distribución de probabilidad muestra entonces en este caso que tenemos una variable que toma valores entre 0 y 15 pacientes por día o en un día, y cuyas probabilidades para ningún paciente es de 0.08, para 5 pacientes atendidos es de 0.22, para 10 pacientes atendidos de 0.35. Aquí hay un valor faltante, el cual debe cumplir entonces con los axiomas de probabilidad que ya hemos visto. El primer axioma de probabilidad, recuerden que tiene que ver entonces que cada una de las probabilidades estén marcadas entre un rango entre 0 y 1 y que al sumar todas las probabilidades equivalgan a 1. Si yo selecciono los datos y sumo esas probabilidades que tengo hasta el momento, podemos observar que el resultado obtenido en este caso es de 0,65. Entonces en este caso el valor que estaría faltando para la atención de 15 pacientes por un día sería de 0,35 para que cumplamos con los axiomas de probabilidad. Completamos la tabla y en la parte inferior lo que tenemos es la distribución de probabilidad acumulada. Recuerden que esa distribución de probabilidad acumulada va a iniciar naturalmente con el primer valor de probabilidad, que en este caso es 0,08. Entonces colocamos la fórmula igual a C18, que equivale en ese caso al valor de probabilidad inicial. Luego el valor que sigue conjuntamente sería sumar 0,08 más el valor de 0,22. Se puede observar en pantalla. Seguidamente entonces lo que hacemos es ubicarnos en esa celda, está el valor de 0.3, nos ubicamos en la puntica de la celda y al lado derecho cuando aparezca la cruz más delgada, lo que hacemos es arrastrar hacia el lado derecho, completando como si la distribución de probabilidad. Ya tenemos entonces nuestra tabla de función de distribución de probabilidad, aunque hay que validar que es una función de distribución de probabilidad como lo hicimos ahorita, si cumple con los axiomas o no. Entonces nos preguntan, ¿la función de probabilidad planteada cumple con los axiomas de probabilidad? Nos vamos a ubicar en esta opción y nos va a preguntar que sí o si no. Para nuestro caso diríamos que como está planteada la distribución de probabilidad, sí cumple con los axiomas de probabilidad. ¿Cuáles? En este caso, primero es, si lo vamos a visualizar desde el punto de vista, es que las probabilidades se encuentren entre 0 y 1. Y ahí tendríamos el primer axioma de probabilidad, y el otro sería entonces que la sumatoria de todas las probabilidades nos dé a nosotros como resultado, la sumatoria de las probabilidades, vamos a colocarlo por este ladito, sería que la sumatoria de todas las probabilidades nos dé como resultado 1. Entonces vamos nuevamente a validar esa información. Ahí sale un poco pequeño, miremos a ver si nos deja crecer más este segundo axioma, y entonces diríamos así. Entonces coloquemos este alineado a la izquierda para que este otro axioma nos quede mejor acá. Entonces, recordando nuevamente, los axiomas de probabilidad dicen que para que una función de distribución sea de probabilidad debe cumplir con estos dos axiomas. El primer axioma dice que los valores de probabilidades deben estar entre 0 y 1 y efectivamente se cumplen, no hay ningún valor por debajo de 0 ni ninguno por encima de 1, y por el otro lado la sumatoria de cada una de las, de todas las probabilidades, la distribución de probabilidad me da como resultado 1, efectivamente pues aquí lo podemos comprobar. Entonces sí cumple efectivamente con las distribuciones de probabilidad, con los axiomas para que sea una distribución de probabilidad. Luego, dentro de la misma actividad nos preguntan que cuál es la probabilidad de que en un día se atiendan al menos 5 pacientes. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ubicar en esta parte y voy a movilizar las celdas para que podamos así entonces rápidamente poder visualizar la tabla a medida que vayamos bajando dentro del ejercicio. Entonces aquí, como pueden observar, ya me quedó fija la tabla y el ejercicio pues lo puedo ir trabajando. Entonces hay un método directo para responder esta pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que en un día se atiendan al menos 5 pacientes? Al menos 5 pacientes es de 5 en adelante. Recuerden que la variable toma valores de 5, 10 y 15 pacientes atendidos por día. De un método directo entonces diría que habría que tomar esas probabilidades, entonces voy a colocar ahí debajo del valor de 5 igual al valor de 0.22, voy a dar enter y absolutamente entonces me trae una referencia a esa celda. Para
continuar con el valor de 0.35 y 0.35 como están continuos, basta con ubicar al apuntador en la parte derecha inferior de la celda, y cuando aparezca una cruz más delgada en el apuntador, lo que hago es arrastrar hacia el lado derecho, que es la función de autollenado que presenta Microsoft Excel. Seguidamente, entonces, podemos ubicar el total de esa pregunta. ¿Cómo? Podemos utilizar una fórmula o una función. Es mucho más rápido utilizar la función suma o autosuma, que la tenemos aquí en la parte superior derecha de Microsoft, de la barra de inicio de Microsoft Excel. Voy a pulsar ahí, automáticamente me refiero a los valores numéricos que tienen más cercanos al lado izquierdo, y voy a pulsar la tecla Enter. Automáticamente me dice entonces que la probabilidad de que en un día se atiendan al menos 5 pacientes sería en ese caso de 0.92. Esa es de la forma directa. De la forma por utilizando el complemento, el segundo método consiste en decir que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 5, que es al menos también como lo hemos visto ahorita, equivale a 1, porque recuerden que todas las acciones de probabilidad manejan 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 5, es efectivamente, es decir, a todos estos valores de acá le quito el 0, me quedan las probabilidades que yo realmente estaba calculando, que es mayor o igual a 5. Entonces por eso decimos que 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 5 es el complemento de esta probabilidad que nos están pidiendo, y que es algo menor a 5. Si me ubico acá en esta parte, algo menor a 5, pues de para atrás solamente sería el valor de 0, que es lo que estamos diciendo en este caso. Si yo traigo la probabilidad de 0, en este caso que deberíamos calcular, lo podría traer de manera directa, igual, en este caso sería el valor de 0 en probabilidad, que sería de 0.08, y ese sería el primer valor de probabilidad que tendríamos nosotros allí. Siguiendo entonces la fórmula que tenemos del método del complemento, lo que tenemos aquí en la parte inferior donde está la celda de color cian, entonces aplicaríamos esa función, 1 menos el valor obtenido, el valor de 0, que realmente es el valor de x menor a 5, y exactamente entonces eso me haría como resultado 0.92, que equivale efectivamente al resultado que teníamos anteriormente. Obviamente tienen que ser resultados equivalentes, estos dos valores realmente tendrían que ser resultados equivalentes. ¿Por qué? Porque es que resulta que esos valores literalmente tienen que ser los mismos, no importa el método por donde yo lo calcule. Entonces en ambos casos estamos diciendo que la probabilidad de que en un día se atiendan al menos 5 pacientes es de 0.92. Siguiendo entonces con el proceso, la segunda pregunta que nos hacen es: ¿cuál es la probabilidad de que en un día se atiendan menos de 10 pacientes? Si me ubico exactamente en la tabla que tenemos, menos de 10 pacientes serían 0 y 5, porque recuerden que es estrictamente menor, entonces no voy a tomar el valor de 10, sino los valores que están hacia atrás. Entonces los valores ahí que tendríamos serían 0 y 5, y las probabilidades que tendríamos serían 0.08 y 0.22. Si seguimos el esquema anterior, entonces puedo traer las celdas de referencia del 0, que serían estas, ¿sí? Y la celda de referencia en este caso del 5, que sería esta que tenemos acá. Al sumar ambas, lo voy a hacer con una fórmula para no utilizar una función. Al sumar ambas celdas, el resultado que tendríamos sería efectivamente 0,3. Vamos a mirar si le colocamos más decimales, nos quedaría 0,30. Ya efectivamente ese es el método directo, y tendríamos también el método por complemento. No siempre el método del complemento, como lo hemos dicho ya anteriormente, es el más rápido, porque muchas veces pues tendría mucho más operaciones para desarrollar, pero igual lo vamos a hacer para que veamos que efectivamente ambos resultados nos van a dar igual. El método de complemento de x menor a 10, es decir, de aquí, de 5 y de 0, son los valores de 1 menos lo que no están ahí, o sea, los valores de 10 y de 15. Entonces lo que tenemos ahí, 1 menos la probabilidad de que x sea mayor o igual a 10. Recordemos que el método del complemento dice que si el intervalo que yo estoy planteando, buscar como tal la probabilidad menor, o más bien en este caso cerrado, el complemento tendría que ir abierto, tendría que ir mayor o igual. En el caso tal de que aquí fuese menor o igual, el complemento que tendríamos que plantear nosotros tendría que ir en ese caso mayor. Entonces naturalmente se tiene que tener en cuenta esta apreciación. Entonces, según lo que tenemos planteado, x mayor o igual a 10 para esta parte, sería x mayor o igual a 10 sería 10 y 15. Si traigo los valores de referencia del 10, entonces sería 0,35. Voy a dar enter ahí, me ubico debajo del 15, y el valor de referencia del 15 sería 0,35. Me ubico allí y me daría 0,35. Entonces ya tendríamos allí, para nuestro caso, los dos valores de probabilidad involucrados en el proceso. Simplemente, ¿qué queda hacer? Pues sumarlos, y a esa suma entonces quitarle el valor, más bien restarle 1 a la suma que tenemos. Entonces en este caso sería 0,35 más 0.35, pero a esa suma, según la fórmula que tenemos allí nosotros, a 1 le restaríamos esa suma,
Es 1 menos la suma que tenemos allí, me daría en ese caso 0.30, que es efectivamente igual al valor que teníamos nosotros en la operación anterior, pues que hayamos desarrollado. En este caso, miren que automáticamente nos vuelve a dar como tal un resultado que es el mismo, claramente, porque lo estamos desarrollando por dos métodos diferentes, pero igual tendrían que ser exactamente los mismos resultados. En un caso, usted se va a ir dando cuenta que muchas veces el complemento es la función más efectiva, pero en la mayoría de veces que se utiliza el complemento, sí nos va a aportar